capítulo 11, versículo 1. Damos gracias al Señor de que el último evento de tormenta y de huracán, que se convirtió en el último momento en huracán, no ha dejado mayores cosas que lamentar. Algunas situaciones, pero no vidas. Gracias a Dios, no vidas. Y eso ha sido gracias a la misericordia del Señor. Lucas capítulo 11, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén. Vamos a introducirnos hoy al tema de la oración. La semana pasada estuvimos introduciéndonos a la vida devocional y vimos que en esa vida devocional no puede faltar la oración. Como Jesús nos da el ejemplo claro de que aún siendo el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Dios eterno, aún teniendo esa comunión con el Señor viva y real, necesitaba hacer espacios para la oración. Y no era meramente que era una forma de enseñar a sus discípulos, porque si usted recuerda, hubieron ocasiones en que el Señor se quedó solo orando. No le estaba enseñando a nadie en algunos momentos. En algunos momentos Él se iba solo a orar. En una ocasión dejó que los discípulos se fueran en la barca y atravesaran el mar de Galilea. Y cuando estaban en el mar de Galilea se vino una tormenta, pero no iba ahí Jesús, porque Él se había quedado orando. Eso quiere decir que la vida de oración que el Señor tenía no era meramente una forma de enseñanza a los discípulos. Era la necesidad del ser humano, y Cristo tomó cuerpo, dice la Biblia. Se hizo hombre como uno de nosotros para poder vivir todo lo que el ser humano vive. Y eso demostraba la necesidad, la tremenda necesidad del ser humano de estar en conexión con Dios. Y la oración era la clave para eso. Parece ser que los discípulos habían visto o habían sabido de que los discípulos de Juan habían sido enseñados en la oración. Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. De hecho, usted recuerde que Juan, su ministerio fue corto, 6 meses de ministerio, y cuando terminó su ministerio les dijo: a él síganlo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a él síganlo. Yo solo vine para preparar el camino del Señor, pero ahora a él síganlo. Y entonces obviamente muchos de los discípulos de Juan, algunos le siguieron al Señor, y quizás entre ellos se habían dado cuenta que Juan había enseñado. Ahora Jesús les empieza a enseñar cómo orar, y entonces prepara aquella famosa oración que algunos la usaron como que era amuleto, y porque se recitaba o se rezaba el famoso Padre Nuestro, pensaban que esa era la manera correcta. Sin embargo, el Padre Nuestro es un modelo guía de oración, una manera de invocar al Señor, una forma de pedir al Dios de los cielos y una forma de glorificar a Dios. Esas son las 3 partes que tiene el Padre Nuestro: la invocación, la petición
y la glorificación, la doxología, la salida con gloria a Dios en medio de la oración. Así que ese modelo fue definitivamente un modelo que ha llegado hasta nuestros días. Por eso, aunque no la utilizamos como rezo, los cristianos, no la utilizamos como una práctica repetitiva, nos sirve hasta hoy. Ahora nos sirve de la misma manera que le sirvió a los discípulos, de un modelo de oración. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a introducirnos a esto, a la oración, y podríamos decir en primer lugar que la oración básicamente es el diálogo del hombre con Dios. Esa es la oración, un diálogo. Y esta palabra es importante porque muchas veces nosotros caemos inconscientemente, caemos en que nuestra oración se vuelve repetitiva también, y que en nuestra oración omitimos el hecho de que Dios nos hable. A veces convertimos nuestra oración en un monólogo. ¿Sí sabe qué es un monólogo? Es donde solo una persona habla. Ese es un monólogo. Pero un diálogo es la comunicación o la plática de por lo menos dos personas. Ese es un diálogo. Por lo menos dos personas. Y si la oración es un diálogo, eso quiere decir que nosotros podemos hablar, pero debemos dejar hablar a Dios también. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Debemos dejar hablar a Dios, porque en medio de ese diálogo, quizá el Señor, lo más seguro es que quizá el Señor quiera decirnos algo. Quiera decirnos algo de lo que estamos pidiendo, de lo que estamos viviendo, de la crisis que estamos pasando, de la necesidad a la que nos estamos enfrentando, o el enemigo que estamos batallando. Quizá el Señor quiera hablarnos en medio de la oración, y por eso la oración es un diálogo. Ojo con eso, es un diálogo. Dice, la oración es un diálogo del hombre con Dios. Es un acto de adoración y comunicación. Un acto de adoración. Quiere decir que en la oración pueden haber momentos de adoración al Señor. ¿Por qué es tan importante eso? Es importante porque en la oración debemos reconocer quién es Dios. Aleluya. Debemos reconocer quién es Dios y debemos darle a Él la gloria y la honra. Esa es la adoración. No debe de faltar en nuestra oración una parte donde podemos adorar al Dios de los cielos. Esta adoración y comunicación incluye la presentación de nuestras peticiones. Por supuesto, esa parte la conocemos muy bien porque nuestra oración a veces se nos olvidó la adoración, se nos olvidó el diálogo, pero las peticiones no se nos olvidaron. Aleluya. Esas no se nos olvida. ¿Por qué? ¿Y cómo se nos va a olvidar si son lo que estamos viviendo ahorita, hermano? La aflicción y la necesidad que estamos viviendo. Es parte de la oración. Podemos incluirla. Podemos presentarla delante del Señor sin olvidarnos de las otras partes importantes. Dice que esta oración incluye entonces la presentación de nuestras peticiones a Dios. Oiga esta parte. En el nombre de Jesucristo y con la asistencia del Espíritu Santo. Hoy se lo voy a decir sin hacer pausas, porque lo dije haciendo pausas. La oración es un diálogo del hombre con Dios, es un acto de adoración y comunicación, incluye la presentación de nuestras peticiones a Dios y se hace en el nombre de Jesucristo
con la asistencia del Espíritu Santo. Agregué dos partes después de la pausa. En el nombre de Jesucristo. Ninguna oración va a ser oída si va en nuestro nombre, pero sí es oída cuando va en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que nos salvó, porque Cristo es el que nos justificó, porque Cristo es el que nos limpió, Cristo es el que abrió el camino, y el que se le abrió el cielo, ¿se acuerda usted? El que se le abrió el cielo cuando Jesús estaba siendo bautizado fue el Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Quiere decir entonces que al que le abren el cielo es a Cristo, no a nosotros, porque el justo es Él. Aleluya. Entonces tiene que ir, esta oración debe de ir en el nombre de Jesucristo. Y dice, y le agregué con la asistencia del Espíritu, porque está claro en la Biblia que a veces nosotros ni siquiera, lo voy a decir incluyéndonos a todos, incluyéndome a mí, hermano, a veces nosotros ni siquiera podemos orar. Por eso la Biblia dice que el Espíritu nos ayuda en la oración, aún con quejidos indecibles, porque vosotros no sabéis orar, dice. Aleluya. Por eso la asistencia del Espíritu Santo es clave, porque el mismo Espíritu te va a ir guiando, hermano, te va a ir guiando a cómo orar, qué decirle, qué pedirle, cómo glorificarlo, cómo exaltarlo. El Espíritu de Dios te va a ir guiando en toda la oración. Por eso debemos convertirnos en creyentes sumamente sensibles de la voz del Señor. Bueno, habiendo definido, porque esa es la definición de la palabra oración, ya lo definimos en palabras cortas. Déjeme mostrarle rápidamente que hay algunos requisitos personales de la oración que debemos tomarlos muy en cuenta. ¿Qué necesitamos nosotros personalmente para que nuestra oración sea oída? Juan capítulo 14, versículo 13. Vaya conmigo, por favor. Juan capítulo 14, versículo 13. Dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, oiga, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesucristo. Eso requiere entonces, el primer requisito es que nuestra vida tenga fe en Cristo. Es en Cristo que nuestra oración va a ser oída. En Cristo que nosotros somos perdonados. En Cristo somos lavados y limpiados con su sangre preciosa. En Cristo nuestra vida es cambiada. En Cristo es todo. La fe en Cristo es clave para que nuestra oración sea oída. ¿Cuántos queremos que nuestra oración sea oída, hermano? Yo creo que todos. Nadie que quiere ser escuchado por el Señor debe de obviar estas recomendaciones o requisitos de la oración. Salmo 66, verso 18. Vamos un poquito más. Ya vimos la definición de oración. Estamos viendo requisitos. ¿Qué necesita usted y yo para que nuestra oración sea oída? Salmo 66, verso 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor, oiga, el Señor no me habría escuchado. En otras palabras, necesitamos un corazón puro. ¿Se acuerda que hay otro salmo donde dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién subirá al templo? Dice: el limpio de manos
¿Y de qué dice? Y de corazón puro. El corazón puro no significa que usted y yo no, y lo hemos dicho repetidamente, hermano, porque tampoco es de que usted y yo nos frustremos cuando de alguna manera el enemigo nos alcanza. No estoy diciendo que podemos tener licencia o permiso para pecar, pero cuando el pecado nos alcanza, podemos ir a los pies del Señor y pedir perdón. Y eso nos permite volver a tener un corazón limpio y un corazón puro para el Señor. Cuando el pecado nos alcanzó, no permitamos, hermano, un día, 2 días, 3 días, 4 días para ponernos a cuentas con el Señor. Mire cómo el Señor enseña de que ni siquiera deberíamos estar en discordia, ni haber transgredido nuestra relación entre matrimonio, que la Biblia dice, hermano, que cuando estemos enojados no permitamos que la ira, que el enojo se acueste el sol a dormir y nosotros todavía enojados. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice. Porque el anhelo del Señor es que usted y yo podamos ir a reposar a cuentas y levantarnos el día siguiente a cuentas. ¿Sí me doy a entender? Si nuestra relación con alguien debe de ser arreglada en un día, porque esa es la idea, cualquier relación que se ha roto, cualquier relación que se ha quebrado, cualquier disgusto, cualquier pleito, cualquier ira, cualquier situación que ha afectado nuestra vida en la relación con alguien, la Biblia nos llama a ponernos a cuentas y que no permitamos que la ira, hermano, pase más de un día. Ahora, no nos dice que tenemos que estar a cuentas con el Señor todos los días, pero es obvio. Es obvio. Si nos está pidiendo que entre hermanos no permitamos que pase un día, cuánto más importante es la relación que cada uno de nosotros debe de tener con el Dios de los cielos. ¿Por qué dejar pasar un día? ¿Por qué dejar pasar una semana? Ay, el otro mes que haya Santa Cena me pongo a cuenta. ¿Por qué? Y si no llega ese día, aleluya, qué terrible sería. Pero bueno, sigamos un poquito más. Primera de Juan 5:14. Tercer requisito. Primer requisito, fe en Cristo. Segundo requisito, corazón puro. Tercer requisito, Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él, ¿qué dice? Él nos oye. Este versículo lo utilizamos hace algunos martes, cuando hablamos acerca de la confianza que tenemos de que Dios nos oye. Y debemos de tener esa confianza. Cada vez que oramos, debemos de tener la confianza en nuestra vida de que Dios nos está oyendo. Pero aquí hay un elemento vital que no podemos pasar por alto. Y es que nuestra oración va a ser oída si es conforme a la voluntad de Dios. Si no es conforme a la voluntad de Dios, la respuesta es no. Si no es conforme a la voluntad de Dios, ahí podríamos estar repite, pero no, porque no es conforme a la voluntad de Dios. Ahí es donde logramos entender que quizá algunas de nuestras peticiones Dios no las conteste, o Dios diga no, o Dios diga espérate, porque tienen que ir alineadas. Nuestra oración tiene que ir alineada a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es soberano, porque Dios sabe lo que realmente necesitamos, porque Dios sabe cómo nos lleva en el camino,
porque Dios sabe el tiempo adecuado para intervenir en nuestra vida y cuándo no hacerlo. Dios interviene cuando es el tiempo de Dios, cuando Él quiere. Aquel hombre que le pidió sanidad: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y Jesús le dijo: sí quiero, sé sano. Cuando Dios quiere no hay ningún problema. Pero cuando no es el tiempo o cuando no está en la voluntad de Dios, Él simplemente puede decir no. O, ¿se acuerdan lo que le dijeron al apóstol Pablo por su petición de la enfermedad que tenía? Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Y entonces Pablo tuvo que quedarse: amén, Señor, hágase tu gran voluntad. No lo dice Pablo, pero tuvo que decirlo: hágase tu voluntad, Señor, en mi vida. Bueno, ¿estamos bien hasta ahí, hermano? ¿Estamos bien hasta ahí, hermano? Vamos a otra parte de la oración. La oración, la palabra oración viene de varias palabras en griego que se han traducido como oración, pero que son diferentes vocablos en griego. Y yo quiero mostrarle eso porque hoy es casi definición de lo que es la oración, pero cada palabra agrega o describe una parte importante de la oración. Por ejemplo, acompáñenme por favor a Romanos capítulo 15, verso 5. Una de las palabras en griego que describe la oración es la palabra doxazo. Así se escribe, doxazo. Y Romanos 15, 5 al 6 hablan de esta palabra. Dice Romanos 15, 5 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Oiga esto: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra glorifiquéis es la palabra doxazo. Es la oración que glorifica a Dios. Fíjense, es la oración que glorifica a Dios. Cuán importante es que nuestra oración, hermano, glorifique. Por eso dice el verso 6: para que unánimes a una voz. Lo que estaba haciendo el pueblo era, lo que iba a hacer el pueblo era una oración, era un clamor. Se iban a unir todos los que estaban ahí reunidos y todos iban a levantar una voz que glorificara a Dios. Fíjese, hermano, que usted y yo, cuando estamos unidos, cuando estamos en el servicio, tenemos la oportunidad de unirnos en un mismo sentir, en una misma oración. Muchas veces esa oración es dirigida, obviamente, ya sea por el director, ya sea por el ministro, por el que está predicando. Y en alguna ocasión usamos la frase: mire, hermano, únase a este clamor, únase para darle gloria al Señor. Y en ese momento estamos todos, oiga, estamos todos orando, dándole gloria al Señor. Eso es doxazo. Amén. Esa es la palabra doxazo. Significa oración, pero es oración con gloria. Eso significa oración que glorifica al Señor. Muchas veces nuestras oraciones carecen de darle gloria al Señor y ahí perdemos una oportunidad de que el Señor nos escuche, de que el Señor ponga su atención en nuestra vida. Glorificar a Dios. ¿Cuántos queremos glorificar al Señor? ¿Se anima usted a glorificar al Señor?
Eso es lo que hemos sido llamados, para glorificar al Señor. Hay otra palabra en griego que también significa oración, pero aquí significa alabar a Dios. Y es de la palabra griega epainos. Epainos significa alabar a Dios. Lo encontramos en Efesios capítulo 1, versos 5 y 6. Estamos hablando de la oración, no se me vaya a ir por otro lado. Estamos hablando de la oración, pero que esta oración se describe por las palabras en griego que se usan para oración. Eso es lo que estamos viendo. Epainos significa alabar a Dios. Y dice Efesios capítulo 1, verso 5, dice, aleluya, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Oiga esta parte. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia. Esa palabra ahí, para alabanza, es epainos. Es una oración que alaba. Es una oración donde se alaba a Dios. Hermano, de hecho, usted y yo podríamos, no sé si usted alguna vez lo ha hecho, pero es una buena práctica hacerlo cuando usted tenga una oportunidad. En su oración, ¿sabía usted que usted puede agregar alabanza ahí? En su oración puede agregar alabanza. Pero ¿a qué me refiero con alabanza? Con solamente decirle al Señor te alabo. Sí, lo puede hacer así, claro que sí. Pero ¿se ha detenido usted a cantar un rato? Aleluya. En la oración. Hermano, pero ¿estamos orando o estamos cantando? Las dos cosas. Se puede orar y se puede cantar. Claro, ¿por qué? Porque nuestra oración es una alabanza. Nuestra oración puede convertirse en un momento de alabanza y de adoración a Dios. Es parte de nuestra oración. No crea, hermano, que solo podemos cantarle en el culto, en el servicio a Dios. No, podemos cantarle en todo tiempo al Señor. Y aun cuando oramos, podemos detenernos por un momento. Por supuesto, recuerde que dijimos guiados por el Espíritu. La oración se hace en el nombre de Jesucristo, pero bajo la guianza, bajo la influencia del Espíritu. Y si el Espíritu le dice que cante, cante, hombre. Pero es que ya se durmieron, despiértenlos. Aleluya. Despierten los que se durmieron, que se pongan a cantar con usted. Usted alabe a Dios, porque es una manera de orar al Señor, una oración donde sube nuestra alabanza al Dios de los cielos. Usted recuerde que la Biblia habla de cántico nuevo también. El cántico nuevo no es una alabanza aprendida. El cántico nuevo es un canto que sale de su corazón. Usted puede crear el propio canto. Hermano, pero yo no sé cantar, no sé notas musicales, no sé si estoy en do, en re, aunque esté en re fu bemol. Aleluya. Usted cante y créele a Dios su propio canto. Puede hacerlo. Aleluya. Usted cante a Dios, porque es parte de la oración al Señor. Va a ver que sus oraciones hasta van a cambiar de, ¿qué le puedo decir? Como de rutina. Porque a veces convertimos nuestra oración en una rutina. ¿Se ha dado cuenta? Nuestra oración a veces es una rutina. Son 5 minutos, a tal hora me rodillo,
a la par de la cama, en cualquier lugar, y ahí empiezo a orar y ya tiene hasta medido, cronometrado el tiempo que va a orar. Todavía hasta la alarma pone para no pasarse. Pero eso sí es una rutina. Pero ¿qué tal si usted le deja libertad al Espíritu? ¿Qué tal si usted le deja la libertad y empieza a alabar a Dios? Yo le voy a, hermano, a decir que le va a romper la rutina totalmente. Porque va a empezar a alabar a Dios. Después el mismo Espíritu lo va a guiar a qué hacer. Quizás termine derramando sus lágrimas. Quizás termine hablando en lenguas. Aleluya. ¿O acaso el Señor solo puede repartir dones en la iglesia? No. Si es donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Dele un aplauso al Dios de los cielos. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces quiere decir que cuando usted ora, usted entiende que ahí está Dios el Padre. Entiende que está el Dios el Hijo porque lo está pidiendo en su nombre. Y entiende que está el Dios Espíritu Santo porque Él es el que lo está guiando a cómo orar. Cuando usted ora, la Trinidad se junta. Bueno, ellos siempre están juntos, ¿va? Porque están unidos, pues. Entonces se rompe la rutina y empezamos a alabar al Señor. Lea conmigo 1 Corintios 14, verso 15, y veamos otra palabra aquí. 1 Corintios 14, verso 15. Hay otra palabra, esta está un poquito más difícil de decirla, pero a ver si me sale. Eulogeomai. Esa es la palabra griega. Eulogeomai, que quiere decir bendecir y dar gracias a Dios. Oiga eso. 1 Corintios 14, verso 15 nos habla de esta palabra. Y dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con, ¿qué dice, hermano? Con el entendimiento. La palabra cantaré con el Espíritu es, mire, cuando uno canta es cuando normalmente bendice al Señor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Ese es un libro de los Salmos. Pero los Salmos está lleno de canciones al Señor. Una de las maneras más extraordinarias de cantarle a Dios en cántico nuevo es a través de aprenderse salmos. Por eso la Biblia en el Nuevo Testamento inclusive nos dice, ¿qué hay cuando se reúnen entre vosotros? Hay salmos, hay himnos, hay cantos. Entonces, los salmos no son solo para el Antiguo Testamento, sino que los salmos son para hoy. Usted y yo podemos cantar salmos al Señor, y eso es bendecir a Dios, darle gracias al Señor. Entonces note por favor todo lo que podemos ir agregando a nuestra oración y no nos salimos de la oración. El problema es que lo más seguro es que nosotros aprendimos a orar de alguna manera. De alguna manera aprendimos a orar. Y quizás aprendimos a orar de papá, de mamá. Quizás aprendimos a orar por el hermano que dirige. Quizás aprendimos a orar por cuando el pastor ora o cuando alguien ayuda a orar. Y aprendimos eso. Pero la oración puede agregarse otros elementos que ayudan, contribuyen a que nuestra oración sea más activa, más viva y que toque en el corazón del Señor.
Por eso el estudio de estas palabras. Mire, acabamos de decir que en nuestra oración hay que glorificar al Señor, que hay que alabar al Dios de los cielos, que hay que bendecir, que hay que dar gracias. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo dice que cuando oremos, oremos con acciones de gracias? Dice. Nuestra gratitud debe de estar incluida en nuestra oración. Hay dos palabras más que quiero agregar para que el tiempo me sea redimido. Primera de Corintios 14, 24 al 25. La palabra proskuneo es otra palabra griega. Proskuneo con K. Y esta palabra proskuneo significa adorar a Dios. Proskuneo. Primera de Corintios capítulo 14, verso 24 al 25 dice: pero si todos profetizan, está hablando del ambiente de los dones espirituales, del mover de los dones espirituales. Y dice, pero si todos profetizan, y oiga esto, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, porque por todos es juzgado. Ya le voy a explicar esto. Lo cual de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, ¿qué hace, hermano? Adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Le explico este movimiento. Ese es el mover de los dones espirituales. Si Pablo en Corintios 12, 13 y 14, si usted quiere saber cómo se administran los dones espirituales, ahí en esos 3 capítulos, Romanos 12 también habla de dones, pero en estos 3, Pablo explica cómo se administran los dones espirituales. Y entre los dones espirituales existe el don de profecía. ¿Cuántos saben del don de profecía? El don de profecía no es más que Dios permita que una persona hable de parte de Dios un mensaje que Dios tiene. Ese mensaje puede ser para toda la iglesia, para que sea edificada, y en casos muy especiales, Dios profetiza para una persona. Pero resulta que no se trata de quién es la persona, sino el mensaje que Dios le da. Y entonces, en ese mover dice, si algún incrédulo, oiga esta parte, hermano, si algún incrédulo o algún indocto entra a la iglesia y oye que profetizan y resulta que la profecía es para él, aleluya, ese dice de inmediato se va a tirar al suelo y va a adorar a Dios. Pero si es incrédulo, sí, pero acaba de ser tocado por Dios. Se tira al suelo, adora a Dios y dice, verdaderamente Dios está aquí entre vosotros. ¿Por qué? Porque le acaban de sacar los trapos al sol. Aleluya. Porque le acaban de sacar su vida sin que nadie lo conozca. Ahora, Dios no saca a luz para avergonzar, saca a luz para atraer a sus pies y a sus atrios. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora, entonces por eso el don profético no se trata de manipular, se trata de dar lo que Dios da. Y yo diría, hermano, qué importante es que una persona que no asiste a la iglesia y que de repente vino, sea impactado por una palabra profética que viene de Dios y que lo impacta porque no conoce a nadie, lo impacta porque es primera vez que viene, lo impacta porque le hablaron al corazón sin que nadie lo conociera. ¿Cómo no se va a arrepentir ese? ¿Cómo no se va
¿Cómo no va a adorar a Dios cuando Dios le acaba de hablar a su corazón? ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces note, por favor, adora a Dios, se tira a adorar a Dios. Eso de hecho nosotros lo deberíamos de hacer en cada tiempo que podamos. Tirarnos a adorar al Dios de los cielos con todo nuestro corazón. Deberíamos de hacerlo. Ahí la palabra, explico esto, dice, por todos es convencido, está hablando de la profecía. Por todos es juzgado, no está hablando de que está señalándolo porque es un pecador. Juzgado es porque la palabra que Dios dio le atravesó el corazón. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Le atravesó el corazón. Porque lo peor que necesitamos aquí es hermanos que juzguen a otros, ¿va? Aleluya. Eso no es lo que pide la palabra. Pero lo que oyó de la profecía, sintió que lo atravesó y lo juzgó. Entonces derrama su alma delante del Señor. Le voy a dar uno más, porque el tiempo sí ya me alcanzó. Y vamos a Romanos 1, 9 y 10. Hay dos palabras más, se las menciono porque sí son importantes que usted las conozca. La palabra deomai es otra palabra griega. Deomai significa pedir a Dios por cosas personales. Esta es la que usted y yo usamos siempre. Pedir a Dios por cosas personales. Ahí está nuestra oración. Deomai. Romanos 1, 9 y 10 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Siempre en mis oraciones. Rogando de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. El apóstol Pablo siempre oraba por los hermanos y siempre oraba para que el Señor lo bendijera y lo prosperara en su camino. En otras ocasiones dice: hermanos, oren por mí para que me sea dada palabra cada vez que yo llegue a un lugar, me sea dada palabra para que el evangelio entre al corazón de las personas. Entonces aquí encontramos dos palabras a la vez: deomai, que es pedir por nuestras cosas personales, y la otra palabra es, ay Dios, esta está un poquito difícil decírsela, hiperentinchano. Esto se pronuncia en griego y yo no sé griego, así que hasta ahí la dejo. Esa palabra es pedir intercediendo por otros. Y en el texto que acabamos de leer están las dos palabras, deomai y la palabra de pedir por otros. Pablo estaba pidiendo por ellos, estaba pidiendo por él, pero estaba pidiendo por ellos también. No es nada extraño que nuestras oraciones lleven peticiones personales, pero no debe de ser extraño tampoco que lleven peticiones de oración por otras personas. Porque si no caeríamos, hermano, caeríamos en la oración egocéntrica, ¿va? En la oración del yo. Señor, yo te pido. Señor, dame. Señor, envíame. Señor, úsame. Señor, y solo nosotros. Y aunque la Biblia nos permite que la oración llevemos peticiones personales, nuestro corazón no debe de ser egocéntrico, sino que debemos poner en perspectiva las peticiones de otros hermanos que a veces están en mayor calamidad que nosotros mismos. Yo creo que usted va a estar de acuerdo, hermano, que a veces nosotros estamos pidiendo, para nosotros puede ser fuerte lo que estamos viviendo, pero cuando uno oye lo que otro está pasando, dice: Dios mío, si yo no estoy pasando nada entonces.
Porque hay otros que están en una calamidad mucho más terrible. El verdadero creyente siempre encuentra la oración, el tiempo, el espacio para orar por sus necesidades, sin olvidar que nuestros hermanos están también pasando por necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Así que note por favor todo lo que lleva una oración. Lleva oración de alabanza, oración de glorificar, oración de adorar, oración de dar gracias al Señor, oración por peticiones personales y oración intercediendo por otros. Esa es la oración que Dios quiere que nosotros tengamos también. Por supuesto, quizás usted y yo podemos componer nuestras oraciones de manera diferente. No necesariamente tiene que ser todo ese orden o todo lo que hemos visto en una sola oración, pero podemos componer nuestras propias oraciones de tal manera que nuestra oración halle gracia ante los ojos del Señor con todas estas herramientas que el Señor nos ha dado. Leemos un último versículo y si gusta ponerse de pie para que mis hermanos de alabanza se vengan. Romanos capítulo 8, por favor, versículo 26. Este es el texto que le mencioné al principio de por qué es tan importante que el Espíritu nos auxilie en nuestras oraciones. Romanos capítulo 8, verso 26, dice de la siguiente manera: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué maravilla es que nuestra oración pueda ser auxiliada milagrosamente por el Espíritu Santo, porque Él sí sabe cómo pedir. Él sí sabe qué pedir, cuándo pedir. El mismo Espíritu sabe cuándo adorar y cuándo no. El Espíritu sabe cuándo dar gracias. El Espíritu sabe cuándo alabar. El Espíritu sabe cuándo interceder. El mismo Espíritu te va a poner los nombres, las personas por las que debes de interceder. No sé si a usted le ha pasado que a veces está orando y de repente aparece un hermanito por ahí en la cabeza, una hermanita. Se recuerda uno, la hermana fulana de tal. Señor, por el hermano fulano de tal. ¿Quién pone esos pensamientos? El Espíritu, que te está guiando por dónde orar, por dónde interceder, por dónde tocar el corazón de Dios. Cierre sus ojos. Si usted quiere venirse adelante a orar conmigo, véngase. Si usted quiere arrodillarse allí cerca de su silla, arrodíllese. Tomemos una actitud de reverencia al Dios de los cielos. Tome usted el tiempo, porque esto es una comunicación con Dios. Es un diálogo. Aleluya. Oh sí, Señor. Padre, te invitamos que vengas, Señor. Escuches nuestro clamor y nuestra oración. Oye, Señor,
nuestra alabanza y nuestra adoración. A ti damos toda gloria y toda honra, porque nadie es como tú en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No hay en el universo nadie como tú, Señor. Solo tú eres Dios. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno de recibir la gloria y la honra. Ten misericordia de nosotros, Señor, que no sabemos ni orar. Ten misericordia de nosotros, que nuestra oración halle gracia delante de tus ojos, que nuestro clamor suba como un incienso grato en tu altar. Oh, gracias, Señor, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Hoy levantamos un canto que exalte tu nombre, Dios. Una alabanza que te glorifique. ¿Quién como tú, oh Jehová, creador del cielo y de la tierra? ¿Quién como tú, oh Señor, que se humilla al mirar? ¿Quién como tú, Señor, que se humilla al hacerse hombre para rescatar a la humanidad? ¿Quién como tú, Señor, que levantas del polvo al pobre y al menesteroso lo alzas del muladar? ¿Quién como tú, oh Señor, que en su misericordia has tenido a bien rescatarnos a nosotros? A ti damos la gloria y la honra, Señor. A ti damos el honor. Muévete, Señor, esta noche en medio nuestro. Mueve tu espíritu como a ti te plazca. Compunge nuestros corazones. Llena, Señor, de tu espíritu nuestra vida. En el nombre de Jesús. Llena vida, llena corazones con tu gracia. Aleluya, Dios. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Levantamos esta noche, Señor, una voz que te alaba, una voz que te adora, una voz que te exalta, Señor. Aleluya. Señor, mueve tu espíritu, toca corazones, reparte dones, reparte de tu espíritu, reparte
tus dones espirituales en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Así sea hecho, Señor. Levantamos esta noche también las peticiones de tu pueblo, Señor. Las traemos a tus pies. Oramos por la salud de aquellos que están padeciendo enfermedades. Oramos por Amparo Hernández, por Sofía Sánchez, por Francisco Cruz, por Catarina Chancoy, Marian Kuhn, Señor. Oramos por Cecia Chay. Oramos por Iliana López, por Ingrid Villeda, por Urbano Reyes, Araceli Guerrero, Katy Chancoy, Amparo Rojas, Catherine Hernández. Oramos por el pastor Cifuentes. Oramos por Guillermo López. Señor, derrama sanidad. Derrama una palabra de salud. Que de tu manto brote virtud, Señor, para tu pueblo. Brote virtud de sanidad. Brote virtud de salud. Hay sanidad en el nombre de Jesucristo. Porque por sus llagas hemos sido nosotros curados. Sana toda enfermedad, Señor. Reparte vida. Señor, atrae con salvación la vida de Eduardo Sánchez, la vida de Isabela Santana, Noa Sánchez, María Caballero. Alcánzalos con salvación. Señor, alcánzalos con tu mano poderosa. Que el ángel de Jehová, Señor, que tu espíritu los atraiga en pos del Padre eterno. Aleluya. Oramos, Señor. Oramos por la familia Hernández, por Lidia López, por la familia Tisol. Oramos por fortaleza, por bendición de esas familias. Señor, llena con tu bendición la vida de cada hogar. Oramos, Señor, por Beatriz Herrera, por su caso legal. Tú que eres el juez eterno. Señor, haz tu obra, Señor. Juzga ese caso. Sea tu espíritu ayudando su vida, Señor. En el nombre de Jesús. Oramos por la familia de hermana Claudia. Señor, lleva palabras de vida. Lleva palabras de salvación. Lleva palabras de sanidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te bendecimos. Oramos también, Señor, por la vida de Maritza Hernández, de Alex Tisol, de Diego Tisol, familia Fernández, Elder Castro. Oramos, Padre, para que tú envíes
tu provisión a sus vidas, para que tú envíes la bendición. Tú conoces las necesidades. Oramos por la iglesia allá en Matamoros, México, Señor, para que tú traigas fortaleza, tú traigas paz, tú traigas vida, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oramos esta noche. Oramos por todas las necesidades de tu pueblo. Oramos por las necesidades de cada familia. Llena sus corazones. Señor, hay muchas otras peticiones que quizás no alcanzaron a llegar hoy, Señor. Tú las conoces. Tú conoces la necesidad. Tú conoces la angustia. Auxilia a tu pueblo, Señor. Auxilia a tu pueblo. Y obra en cada hogar y cada familia. Con el poder de tu Espíritu. Con el poder de tu Espíritu, Señor. Mueve tu Espíritu, tu palabra esta noche. Mueve tu Espíritu y tu palabra esta noche. Mueve tu presencia y reparte como tú quieres. Levanta tus manos, hermano. Levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, reparte como tú quieres esta noche. Reparte, Espíritu de Dios. Reparte tus dones, reparte tu vida, reparte tu paz, reparte tu gozo, tu fortaleza. Reparte sobre tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Oh, sí, Señor. Como está escrito en tu palabra, Señor, donde el Espíritu del Señor está, ahí hay libertad. Ahí hay libertad. En el nombre de Jesús. Así en ese ambiente, empieza a decirle: Señor, gracias. Gracias porque yo sé que tú me oyes. Gracias porque yo sé que mis necesidades están en tus manos. Gracias porque tú vas a obrar a tiempo, en el tiempo que tú quieres. En el nombre de Jesús. Señor, ministra nuestros corazones esta noche. Ministra con tu presencia cada corazón, cada vida. Derrama tu fortaleza sobre nosotros. Oh, derrama tu presencia sobre nuestras vidas. Unge con aceite fresco nuestras cabezas, para que nunca haga falta el ungüento de tu Espíritu y nuestras vestiduras siempre permanezcan blancas delante de ti, Señor. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor, Señor.
En el nombre maravilloso de Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, hermano, esta noche. Dele su mejor aplauso a Dios.